Muchas gracias, querido y admirado Manolo, entre otras cosas por invitarme a venir aquí, donde me siento tan familiarmente entre los asiduos de la sociedad y sus reuniones, que ya conocemos hace tiempo. Por el título que me facilitaste para hacer una introducción, si bien en poco tiempo, pero muy sustantiva, ¿no? Introducir la medicina psicosomática. Por encontrarme aquí así muy bien contigo, con vosotros, me postulo para la próxima reunión de la sociedad y voy a traer una reflexión en media hora sobre la pulsión de muerte en medicina psicosomática. Y para eso utilizaré de base un texto que empezamos poniendo de pie en la unidad de mi otro querido amigo, Fran García Castrillón, que acaba de publicar la segunda edición de ese libro, Pulsión de muerte en Madrid, y que acabo de conocer esa edición, y que en lo que la conozco, porque hicimos la primera, la pusimos de pie hace años en Granada, pues es de recomendar. Así que me voy a hacer ese libro para cuando me digas, ven otra vez y tal, Pulsión de muerte en medicina psicosomática, en base a la escuela kleiniana británica, en donde están los datos fundamentales. Bien. Introducir la medicina psicosomática, que es un territorio tan grande, tan complejo también, en un auditorio como este. Yo le pregunté a Manolo me dio una visión de que podía hacerme idea de que estoy hablando para médicos generales. ¿Es así? Bueno, pues entonces vamos a elevar eso a la categoría de realidad, y yo pienso que estoy hablándole a médicos generales que tienen una tarea cotidiana en un centro de atención primaria, porque eso me permite comentar algunas cosas, unas pocas cosas, de acuerdo con lo mismo que yo les comento y les detallo a mis alumnos de cuarto curso de medicina que hacen psiquiatría conmigo allí en la Facultad de Medicina de Granada. De estas cosas hablamos con ellos, con alumnos de cuarto. Son las que voy a detallar aquí en un momento, tratando de subrayar así, ¿no?, la simplicidad con que quisiera entrar en este tema. Pensemos que todos son profesionales de atención primaria y que tienen delante la tarea de ver, ¿cuántos? 30, 40 pacientes por la mañana, y en eso se dejan mucho esfuerzo, mucho interés y un pedazo de salud, y hacen lo que pueden y más de lo que pueden. Hemos tenido muchas rotaciones de atención primaria, de médicos de atención primaria y de MIR, de familia, en la unidad de docencia. Conocemos bien ese campo por nuestra familiaridad con ellos, de sus problemas, etcétera, de que hay plataformas, como sabemos, que piden en algaradas callejeras 10 minutos para poder ver un paciente, lo cual desde el campo de la psicosomática resulta como escandaloso. Bueno, nosotros trabajamos en el programa que yo llevo desde hace tanto tiempo en psicosomática en la unidad de docencia de Granada sobre una implicación con el paciente que se basa en más o menos 4 horas. Se ve al paciente un día, 1 hora, y se habla de la clínica y se hace el perfil clínico y de demanda. En una segunda hora, otro día, por la tarde, se hace la biografía, la mitad. En otra tercera hora, otro día, por la tarde, se hace el final de la psicobiografía. Y el último día, bien, se habla con un familiar y desde luego se pasa el test de Rorschach, al cual seguimos siendo ya, pues, los últimos de Filipinas, ¿no? Muy allegados, y creemos que ahí hay mucha historia. Lo uniré al tema de la pulsión de muerte en cuanto pueda. Y entonces quiere decir que tardamos, viendo al paciente 2 veces a la semana, lo vemos en 4 semanas. Lo vamos supervisando porque lo ve un MIR3, un MIR4, un PIR3, y lo vamos supervisando y después hacemos una indicación para
un informe que implicará una indicación de psicoterapia de apoyo, lo cual no quiere decir más que hablar 3 o 4 horas con el paciente. En ese pack se nos va, porque la unidad no tiene más tiempo, por un total de 8, entre la hora de supervisión, 8 o 10 horas de trabajo sobre un caso. Entonces, reducir eso cuando estamos con atención primaria, o aquí, que estoy dando por supuesto que hablo a profesionales de atención primaria, reducir eso a lo que vosotros podéis hacer en la consulta, hablar de aspectos psicológicos con un paciente media hora, haciendo un esfuerzo. Reducir eso a media hora significa un esfuerzo que voy a tratar de hacer y señalar como un programa, como una señal, es decir, al menos esto, porque esto al menos yo creo que se puede hacer, le digo a mis alumnos, igual que aquí, esto se puede hacer en media hora. Si tú no tienes media hora para ver cada paciente, seguramente de los 20 o 30 o 40 que te toquen una mañana, de un día para otro, puedes dejar una hora para ver a un paciente que te ha parecido más interesante o que parece más necesario hablar un poquito más que los 10 minutos, que es 10 minutos y media hora. A eso me voy a referir, aquí. Se trata de entrar en cuestiones psicológicas del paciente. El paciente que tienes delante es una colitis ulcerosa, como la que nos mandan a nosotros de Ruiz de Alda, una enfermedad de Crohn, un hipertiroidismo, una cervicalgia, bueno, hasta una fibromialgia, de lo cual andamos ya bien servidos. ¿Te acuerdas cuando estuve en Sevilla hablando de fibromialgia? Oh, qué fuerte eso. Esos son retos para el pensamiento médico, psicológico, psicosomático. Aunque hoy leía en el ABC de hoy, viene un suelto sobre fibromialgia, ¿no? Y alguien daba cuenta de la creencia cada vez más firme de que se trata de un padecimiento neurológico. Bueno, cuando se sepa más, a ver si podemos ayudar más a estas pacientes, porque son pacientes, y que las vemos en atención primaria, en reumatología, en psiquiatría, como una de las plagas médicas de nuestro tiempo. Pues entonces yo diría, tratando de ir ahora despacito pero rápido, pues miren ustedes, yo le digo a mis alumnos, si son médicos de atención primaria y han conseguido con un paciente estar media hora más que los 10 minutos en los cuales recogieron la clínica y anotaron las cosas fundamentales, lo que se hace ahí, rápido. Si tienen media hora más, con vista a añadir un acento de tipo psicológico, que sería introducir eso a la medicina psicosomática, ¿verdad? De manera que en la relación, como lo último que leía de una comunicación sobre un modelo en medicina psicosomática de una clínica alemana, la de Ulm, que apareció en un libro reciente de Buenos Aires, Psicosomática, Aportes Teórico-Clínicos, del 2005, de Lugar Editorial Buenos Aires, que está lleno de artículos interesantes. Este me interesó mucho, ¿no? Ahí se recoge cómo los médicos, se está hablando desde la medicina de base alemana. Ahora, los médicos han desaprendido cómo tratar a los pacientes. La mayoría de los estudiantes de medicina nunca aprendieron en su formación científica el trato empático con los pacientes. El interés por investigar la significación de la comunicación paciente-médico se ha consumido con el tiempo. Había un ejemplo por ahí, el del paciente que sale de una consulta y hace el comentario a alguien que lo escribe: este médico se ha interesado mucho por mi enfermedad, pero no se ha interesado nada por mí. A partir de ahí yo les propongo que en esa media hora que van a dedicar a aspectos psicológicos del paciente, broncópata, reumático, lo que tiene la gente de primaria entre manos, se pare, ponga un puntito de calma en la entrevista y empiecen por hacer una pregunta que tiene una extraordinaria importancia. ¿Cómo se lleva usted con su enfermedad?
nada más. Para el paciente debe sonar como algo, bueno, convencional, que no tiene más alcance. Sí tiene alcance, sí tiene mucho alcance. Empezamos la entrevista psicológica poniendo de manifiesto que en esta ecuación hay dos polos. La enfermedad, el acontecimiento clínico que lleva a la consulta, y el sujeto. Y estos dos polos están lejos. Pero, en el peor y muy frecuentemente de los casos, se confunden. Y cuando la enfermedad toma un lugar por su clínica, por su intensidad, por su cronicidad, cuando la enfermedad toma un lugar extremo, el sujeto desaparece. Y esto es lo peor que nos puede pasar en este campo. Les digo yo a mis alumnos, y estoy repitiendo aquí, yo soy un diabético. No, usted no es un diabético, usted es fulanito de tal y tal, que tiene esta vida, que tiene esta historia anterior, y de eso vamos a hablar un poquito aquí ahora, ¿no? Porque la enfermedad, cuando tiene cierta relevancia, o el sujeto se la da amplificando su importancia, la enfermedad consume al sujeto y el sujeto desaparece, y ya todo lo que tenemos delante es enfermedad. ¿Y dónde está la persona con la que uno quisiera hablar un poco? Y algunos le echan de menos y dicen, no se ha interesado por mí más que por mi enfermedad, que es lo que hacemos los médicos. Cuando eso sucede tenemos un problema en este campo. Queremos rescatar, si vale decir esa palabra, al sujeto. O sea, hablar de la persona, hablar de quién porta y soporta la enfermedad que llamamos psicosomática. Y la llamamos así porque tiene ingredientes de naturaleza psicológica en su génesis, en su desarrollo, en su falta de conclusión, ¿sí? Yo escribí en alguno de los libros que ha citado amablemente Manolo, escribí que, hablando de todo esto, lo mismo siempre, tenemos que llevarnos bien con nuestras enfermedades. Se lo estoy diciendo a mis alumnos de la facultad. No tenemos que tratarlas como elementos que nos asaltan agresivamente y están ahí para fastidiarnos todo lo que puedan. Debemos de quitar en nuestra relación con la enfermedad algo que muchas veces se parece mucho al rencor. El rencor con que la sentimos a la enfermedad puede ser una artritis reumatoide. El rencor que nos lleva a considerarlas como un enemigo. Eso evoca agresión, agresividad en el sujeto que está sintiendo eso y que va con el rencor y quejándose de eso y poniéndolo de manifiesto y hordando en ese malestar. Eso evoca en la enfermedad una respuesta que no es la mejor y significa, decimos, un elemento que influye en una peor evolución de la enfermedad. Cuando el sujeto la mira con rencor, si pudiera la destruiría, hombre, claro, pero eso se convierte en una señal de identidad frente a la enfermedad y toda la relación es esa. Y el rencor está en muy primer plano y eso tiene influencia sobre el cuerpo. Y eso influye sobre la evolución de la enfermedad, sea cual sea. Y decimos en ese ámbito, debemos de incluir nuestras enfermedades en nuestro destino, en nuestro proyecto existencial. Esto quiere decir, considerarlas como algo nuestro. En definitiva, proceden de nosotros, la hemos hecho, entre comillas, la hemos hecho nosotros. Debiéramos ir lo mejor posible con la enfermedad, intercambiando aspectos que nos pueden resultar útiles a uno y a otro, para salir del rencor que muchas veces en el enfermo determina la enfermedad, rompe la condición de sujeto y no hay otra cosa. Y lo que vemos en medicina es este retrato con el cual se puede trabajar poco.
Pues con todo esto, la medicina psicosomática podemos decir que es una condición de la medicina. No es una especialidad médica, no lo fue nunca. No se hace medicina psicosomática, sino que distintos profesionales de la medicina, que fuera de la medicina también, psicólogos clínicos, distintos profesionales de la medicina se acercan en su trayectoria de médicos psiquiatras o de internistas o de digestólogos. Tengo yo un amigo muy volcado que maneja la sofrología como nadie y con eso se basta para liquidar todos los colon irritables que se le acercan. ¡Qué bien! Esto estuvo al principio de la medicina, quiero decir, la medicina griega. Pero después se fue difuminando y hasta hace muy poco, históricamente, es que surgen, parece que bastante de la mano del psicoanálisis, surgen en el mundo occidental escuelas que con el rótulo de psicosomática se ocupan de estas o parecidas cuestiones que tienen que ver con la personalidad, los aspectos psicopatológicos, dinámicos de un enfermo de lo que sea, de artritis reumatoide. Así surgió en los años 50 en Chicago, la Escuela de Medicina Psicosomática de Chicago, que todavía leemos con interés algunos, así la Escuela de Rochester, así la de París, más cercana, Pierre Martí, un autor que he estado releyendo ahora para otra cosa, Michel Mouzin, que es un autor que no entró del todo en la cultura nuestra de psicosomática, y yo lo cito siempre que puedo, ¿verdad? Y una neozelandesa que se hizo en Estados Unidos, recaló en París, tiene que tener ahora 82 años, ¿sí? Fernando Jiménez, Joyce McDougall, ¿sí? No he oído que haya muerto, es muy mayor y tiene una bibliografía que yo recomiendo tanto como puedo, aunque algunos textos suyos están agotados y no se pueden buscar. Y lo lamentamos, hacemos fotocopias. Estoy hablando de un libro de psicosomática de Joyce McDougall, que trabaja en París hace mucho tiempo, que se llama Teatros del Cuerpo, porque es muy recomendable. En este campo de indicio, de entrada, conviene recordar a los alumnos, a los médicos generales, que la enfermedad tiene un origen pluricausal, que se compone de varios estratos causales, que no es verdad que la tuberculosis se producía por el efecto directo instantáneo de una acumulación de bacilos de Koch, que las cosas eran ya, cuando se hablaba de esto en medicina alemana, eran ya más complicadas. Una serie de constelaciones causales se dan cita para que aparezca la enfermedad, porque ya se decía, es que hay mucha gente que está llena por ahí hasta arriba de bacilos de Koch y no hacen la enfermedad. Y entonces a la psicosomática le ha correspondido preguntarse por estas situaciones en las cuales coinciden unos y otros factores para poner en marcha la enfermedad. Factores que pueden partir de... En esto fue maestro un discípulo de Freud, Adler, la inferioridad de los órganos. Aquí importa rescatar las vulnerabilidades físicas que traemos cada uno como zonas lábiles que pueden propiciar un día el enfermar, tal como le entendemos los médicos. Así mi paciente que ahora fue diagnosticado de un ulcus duodenal y que ya es mayor, ¿no? Se ha tirado toda su vida yendo, viniendo, despreocupándose de molestias gástricas. Y le decía, no importa, no tienes nada. Pues yo no veo nada. Bueno, no te preocupes, bueno, come de una manera más ligera. Esto es una gastritis, ¿sabe? Y después se quitó la gastritis así, va, viene, y al cabo de tanto tiempo, sobre ese lugar vulnerable apareció lo que podría temerse hace mucho, ¿no? Un nicho con un diagnóstico preciso, que es de lo que entiende un médico, ¿sí? Junto a los sistemas lábiles estarían los factores orgánicos puntuales
que tienen que ver con el ejercicio de tóxicos que actúan sobre la economía orgánica, traumatismos, etc. Junto a eso tiene que ver, junto a todo eso, otro grupo de causas de la enfermedad, de concausas de la enfermedad, radican en ese amplio territorio que llamamos el estrés, que tiene una multiplicidad de formulaciones, que es muy conocido, estudiado, etcétera, en psicología, y que por sí mismo las personas en la calle lo entienden, lo entendemos así, ¿no? Es capaz de producir una patología. Mire usted, esto me pasa, te cuentan una cosa porque estoy estresado, y ahora te cuentan el pedazo de su vida de donde se deduce que están estresados. Y el estrés pues puede conducir a esto y al otro, lo tenemos presente. Ya casi hay fármacos antiestrés, los métodos de relajación suelen dar muy buen resultado y suelen ser muy indicados, ¿no? Para lo cual los médicos tenemos que recurrir a los psicólogos clínicos, porque a los médicos no nos enseñan la facultad método de relajación ni qué demonios sea eso, ¿no? Y junto a los factores estresantes estarían los de personalidad. También este es un grupo de concausas que constituyen un cofactor para que la enfermedad aparezca y se ponga en marcha. Cuando hablamos de personalidad nos referimos a constructos claramente conocidos desde el año 59 en Estados Unidos, el patrón A de conducta, que lo describieron unos cardiólogos tratando coronariopatías, etcétera, y describieron un perfil humano que era más propicio y de ahí ha salido cantidad de información del patrón A de conducta. Posteriormente, en los años 70, en Londres, vinieron unos señores de Harvard y trajeron un invento magnífico que todavía nos está durando, que es la alexitimia. La condición alexitímica es, desde el punto de vista de la personalidad, se nos dice un factor coadyuvante a que aparezca una enfermedad y sirve de factor pronóstico y sirve como control. Eso psicológico que tiene yo una bibliografía que no cabe en esta habitación y de lo cual pues hablamos lo que podemos con los chicos que están haciendo 3 meses de rotación en la unidad, ¿no? De la alexitimia, gestionando una bibliografía asumible porque ya es imposible todo lo que hay ahí, ¿no? Unos creemos más en la alexitimia, otros en otro tipo de factores, pero en todo caso no conviene olvidar, les estoy diciendo yo a ustedes, que la enfermedad somática tiene una gestión pluricausal y que no está determinada por un factor, por ejemplo, de naturaleza genética, heredoconstitucional. No está determinada solamente por un factor, sino que otros factores se trata de saber un poco de este campo, donde ya hay mucho escrito, y de que el médico tenga tiempo para poder hablar y analizar estas cuestiones. Digo después, y al lado de todo esto, en la media hora que van a tener con el paciente, no interrumpan que él cuente lo que llamamos la teoría ingenua de la enfermedad. En psicosomática se conoce así, la descripción que el paciente hace de sus síntomas atribuyéndolos a un horizonte de motivaciones a las que él engancha la enfermedad. Y la enfermedad sí puede ser vivida como el castigo a algo que está en la vida de atrás, un castigo, o puede ser vivida como una maldición, o se le ha quitado importancia a factores psíquicos que la tienen y están desasistidos. Dejen a los pacientes en esa media hora que es para usted su enfermedad, que les cuenten la teoría ingenua de su enfermedad, que la tienen, la tenemos todos. Otra cosa es que se decidan a contarla, que sientan apuro, que recuerden que una vez empezaron a hablar y el médico, que no tenía tiempo, les cayó porque no quería entretenerse en cosas como estas, ¿no? Conocer la teoría ingenua de la enfermedad, que viene dada en un lenguaje, el del paciente, en el cual nos arrinconamos para conocer lo mejor posible. Y en esta media hora les tiene que dar tiempo para observar en qué medida se está produciendo un fenómeno
que en las entrevistas largas, en las condiciones de trabajo, como dije en la unidad, ¿no?, que son una, otra entrevista con la misma persona. Un fenómeno que tiene que estar ahí, que conviene mirar de reojo, ¿no?, que es el encuentro. Yo hablo del encuentro, lo cito en mi libro Mirando Personas, y es aquella situación, el encuentro es aquella situación única, irrepetible, que se produce con una persona que marca una vivencia determinada frente a la cual no podemos dar la espalda, sino que queda ahí. Así que, ¿dónde vas, Manolo? Gracias. Qué amable. Así que podemos convenir, ¿verdad?, en que en la vida estamos llenos de encuentros y desencuentros, normalmente más desencuentros. Pero el encuentro que podemos tener con un médico, con un amigo, con uno que conocimos, es como inolvidable y marca una señal en el tiempo que dices tú, ahí hace 7 años en tal sitio conocí, ahí está mi amigo, mi conocido, mi admirado fulanito, ¿verdad? Y eso cuesta mucho en borrarlo. Bueno, esto viene para decir que echemos un vistazo a la relación que se está produciendo contigo y con un paciente que quizá está contando estas cosas por primera vez en su vida, porque con ningún médico ha tenido posibilidad de hacerlo. Se está produciendo de su parte hacia ti y de ti hacia él una relación que podemos llamar encuentro. Si es así, nos felicitamos porque eso facilitará en algunos aspectos lo benéfica que pueda ser nuestra intervención al respecto de la enfermedad. Tenemos en cuenta también lo que un antiguo profesor en Granada, el profesor Ruiz O'Gara, llamaba entrar. Él vino al departamento cuando vino y nos hablaba y distinguía entre entrar o no entrar, entre tratar a los pacientes por dentro o por fuera. Y en esa primera entrevista que tuvo con los miembros del departamento parecía que nos estaba riñendo porque nosotros allí, según veía en las historias, más bien tratábamos a los pacientes por fuera. Y esto quería decir que nos quedábamos en una recogida de síntomas, como es habitual, y hacíamos unas exploraciones y poníamos un tratamiento y fuera. Y había quedado sin considerar el mundo interno, en lo que él insistía, lo que él llamaba entrar, diciéndolo en aquel lenguaje suyo. Hay que entrar en los pacientes, y entrar es el mundo interno. Que esto esté más cerca del psicoanálisis o no, ahora no importa, pero hay que entrar en los pacientes, hablar con los pacientes, interesarse en ese punto personal, sea su enfermedad cual sea, interesarse por los pacientes, para que no salga de la consulta diciendo, como aquel que leía al principio, este médico se ha interesado mucho por mi enfermedad, pero no se ha interesado nada por mí. Hay que entrar en los pacientes y seguramente con la actitud con que hablaba en otro campo un poeta francés, Paul Valéry, que escribió: hay que entrar en uno mismo armado hasta los dientes. Sí, aquí también hay que entrar en uno mismo armado hasta los dientes, porque con cualquier visión psicodinámica que tengamos de lo que es la estructura del aparato mental y las incidencias de las patologías, ¿verdad?, empezamos a encontrar señales de las cuales, les digo a mis alumnos, en el tiempo que tenemos hablaremos un poquito, pero no nos podemos dedicar a eso. Tenemos entre manos un programa general de psiquiatría, que es lo que os van a preguntar en el MIR, pero un poquito nos pararemos en considerar lo que desde psicodinámica, en la psicosomática, psicodinámica, diríamos, ¿verdad?, se concede de lugar a la estructura de personalidad desde el punto de vista de la escuela de Melanie Klein, por ejemplo, a la que yo me refería antes con la pulsión
de muerte. Y como hay, nos decía un teórico de esa escuela, de eso tenemos que hablar algún día, despacito, partes psicóticas en la gente normal, como ustedes y yo, partes psicóticas, aparte de partes neuróticas, y no sabemos si partes normales, y si ser normal ya significa algo, pero partes neuróticas desde luego, y partes psicóticas también, y alguna parte perversa también, ¿sí? ¿Vale? ¿Os creéis eso? Pues los chicos miran así, ¿de qué está diciendo este? Luego vamos poniendo algún ejemplo, volvemos sobre el asunto. No es que le acerquemos a esa bibliografía, porque en el curso que hacen no da lugar a que lean por ahí. Pero si estuviéramos más tiempo con este asunto, como hacemos en la unidad de docencia y psicoterapia, sí leerían algunos autores, resumidos quizá, que tienen su cumbre en nombres como Bion, en nombres como Meltzer, La vida onírica, que son autores psicoanalistas que luego han tirado por unos caminos o por otros, más cerca o más lejos de Freud, de Melanie Klein, etcétera, ¿verdad? Y han traído conocimiento al mundo del aparato mental, la formación del aparato mental, y todo eso es lo que quiere, y todo lo que eso quiere decir en relación con la gestión de la enfermedad. Yo estaba leyendo ahora, para otra cuestión recientemente, ¿no? Estaba releyendo a Bion los protopensamientos que están antes del aparato para pensar, los elementos alfa y beta, y bueno, qué gusto, ¿no? Pensar por ahí en una dirección que no ha sido pensada, que es extraordinariamente especulativa, pero que va dando sus frutos en la formación de gente que, como en la unidad de docencia, masticamos un poquito todo eso con fines a adquirir una base teórica mínima para poder después leer más, ¿no? Aquí, en un curso general, como estamos suponiendo que es, pues no da tiempo más que a señalarlo y saltar a otra cosa. Pero que hay una bibliografía, pero que hay gente que se ha quemado las cejas en pensar el aparato de pensar, el pensamiento, el lenguaje y su relación con lo que después será la aparición de una enfermedad somática, por lejano o extraño que esto pueda parecer. Y está bien pensado, está bien escrito, está bien traducido. Y para eso cité esta autora que radica en París, Joyce McDougall, y algunos de sus textos donde se puede aprender cuestiones que están relacionadas con esto. ¿Me queda un poquito, Manolo? En esta media hora dará tiempo a que, preguntándole directamente al paciente, sepamos algo de su proyecto existencial. Un hombre es lo que sea su proyecto. Decía un autor, un psiquiatra español que murió joven, Luis Martín Santos, en algunas de sus obras, que son inacabables a estas alturas, ¿no? Un hombre es lo que sea su proyecto. Y eso tiene un acento sartriano que bañó toda la obra de Luis Martín Santos, ¿verdad?, que se ocupó especialmente del proyecto existencial. No le preguntaré al paciente que tengo delante en atención primaria en esta media hora que me concede cuál es su proyecto existencial. A lo mejor le digo, como venga, según quien sea, ¿no?, cuál es su proyecto de vida, cómo de contento está con lo que ha vivido hasta ahora, lo que le queda por vivir, qué fantasía se hace, algo así, ¿no? Y me trasladará su actitud, su posicionamiento ante lo que le queda después de lo que vivió, o ante lo mucho que le queda si es muy joven. Yo quisiera conocer el proyecto existencial de mi paciente y en qué medida debo estar preparado para oír que quizá esta enfermedad de Crohn, que se le ha presentado con 17 años, una paciente vista en la unidad, que se le ha presentado con 17 años, se llevó por delante todo lo que había de proyecto existencial, porque esta chica estaba empezando unos estudios superiores en una facultad y no llevaba mucho tiempo y estaba más encantada que el mundo de aquello que estaba haciendo, lleno de fantasía al respecto de lo que sería aquello. Se acabó. Se acabó porque pronto, por más que se encamó y fueron sobre... Era una enfermedad de Crohn. Sobre eso, pues aquello no doblaba el pulso y pronto acabó en un quirófano. No le seccionaron intestino, pero al cabo del tiempo fue otra vez.
y entonces esto sin salir de corticoides, que ya sabemos lo que implica, de inmunosupresores, y una vida con 17 años, entregada a la enfermedad. A esta niña, la enfermedad la ha suplido y ahora es enfermedad. Y cuando hablaba de ella, pues ya no sabía cómo llorar, ¿no? Porque ya veía claro, y le habían hecho ver claro, quizá con demasiada crueldad, que de ahí no iba a salir y que no debería mantener expectativas de lo que es una carrera universitaria de 5 años, porque la enfermedad que tiene no se lo va a permitir. Vale. ¿Y esto cómo se gestiona en la clínica por parte del médico, del digestólogo, que sabe la enfermedad somática que tiene, los riesgos que tiene? Una enfermedad de Crohn es una bomba en la barriga, peor que una colitis ulcerosa. ¿Cómo gestiona esto el médico? El médico no suele estar avisado de que esta persona con 17 o con 25 años, cuando hace el Crohn y se encuentra con esta perspectiva, hombre, lógicamente se deprime, ¿no? Pero algo más que se deprime, se desmenuza, aparecen defensas que nunca habían estado funcionando, y convendría echar una mano desde el punto de vista psíquico al movimiento de personalidad que en esta persona existe desde el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. ¿Y quién hace esto? ¿O es que van a mandar a cada enfermo de Crohn a un equipo de salud mental para que un psiquiatra se ocupe? No, claro que no. Entonces, el digestólogo, a lo mejor que no tiene ni tiempo para pensarlo, y el médico general, a lo mejor el médico general en primaria puede acercarse a ese mundo que se está desarticulando como un edificio se cae en virtud de la fuerza de la explosión de una enfermedad de Crohn con 17 años que deja destrozos a nivel intestinal, pero deja destrozos a nivel de personalidad, que no hay Dios que venga a hacerse cargo de eso. Esto es la psicosomática. Empecemos por ello una introducción a la medicina psicosomática. Tomado de un colaborador, un amigo, colaborador nuestro, argentino, que viene de vez en cuando a España, a la unidad de docencia, que es Jorge Ulnik, médico psiquiatra psicoanalista, más dedicado a psicosomática dermatológica. Hay un libro suyo que recomiendo, El psicoanálisis y la piel, que salió hace pocos años. Ahí habla Ulnik de algo que le oíamos comentar en la unidad, de las muchas veces que vino, que son los enunciados identificatorios. Y lo que él decía es lo que os digo yo a vosotros. Tomad en cuenta en la primera entrevista, en las entrevistas clínicas, en los primeros contactos, ¿dónde se reconoce el yo del paciente? ¿Cuáles son sus enunciados identificatorios? Que son aquellos que dicen lo que el yo es, lo que tiene, lo que va a llegar a tener, lo que va a llegar a ser. A ver, en ejemplo. Yo para esto estoy como un reloj. La exactitud, la puntualidad puede aparecer en un momento de la psicobiografía, como una señal, aunque el paciente se señala. Pero a mí no se me puede llevar la contraria, ¿sabe? Ahí puedo ser como una piedra. Yo puedo pasar por todo, menos por ese tipo de cosas. Frecuentemente, no estamos para cazarlo, pero frecuentemente ante nosotros el relato del paciente, en la entrevista, en una sesión, está lleno de enunciados identificatorios, al decir de mi amigo Jorge, enunciados donde el paciente dice: yo soy eso, yo creo ser eso, yo quiero ser eso, yo tengo esto. Dice, y esas son señales en la psicobiografía que hablan de la estructura de la personalidad al más hondo nivel, que tiene que ver con la identidad. Sucede que cuando... Me parece que debo empezar a terminar. Vale.
terminaremos con esto. Con un capítulo que yo empecé a escribir para una publicación con Vicky de Málaga. No ha venido. ¿Sí? Victoria no ha venido. La estamos esperando. La estamos esperando. Bueno, ella me encargó una cosa de psicosomática y yo hice un refrito de algunas observaciones que llamé síntomas y sueños compartidos. Todavía no está terminado de escribir, a veces lo pienso 2 veces y digo, no, esto no lo escribo, porque significa hablar mucho de algunos pacientes o alumnos. No lo escribo, sí lo escribo, ya veremos. Ahora me invitó a Málaga a dar una conferencia como esta en el curso suyo de la Facultad de Libre Configuración de Medicina Psicosomática, y estuve inaugurando ese curso también y hablamos de esto. Digo, mira, no sé si voy a poder cumplir tu encargo, y no me atrevo. El tema sería este. En un lugar como la unidad, donde decimos un alumno, que es psiquiatra o psicólogo, que está haciendo ya los últimos tiempos para ser psiquiatra o psicólogo, se hacen cargo de pacientes con los que están 1, 2, 3, 4, 5 horas y luego si hacen un apoyo están 2 horas más, están mucho tiempo. En esa unión, a veces observamos que los alumnos sueñan con los pacientes. Bueno, que los pacientes sueñan con los alumnos. Bien. Pero también, y era el articulito de 5 folios que estaba yo tratando de resumir, que a veces los alumnos, que son en principio gente sana, hacen síntomas de los pacientes. Esto primero está publicado, es el caso de un psicólogo, lo que sería un PIR, que vino de Argentina a estar 3 meses con nosotros y le tocó ver durante todo ese tiempo habitual, ¿no?, a una mujer con una enfermedad de Crohn. Esta mujer presentaba un síntoma hacia afuera que era un ruido de tripas constante y constantemente se oía. Y en la segunda entrevista, por resumir, me contaba mi alumno que oía más ruido de tripas, al punto de llegar a percatarse de que sus tripas también hacían ruido, cosa que nunca le había ocurrido, lo que le creó un estado de asombro que me estaba consultando a mí en la supervisión. ¿Y cuánto duró? Dice, se mantuvo a lo largo de toda esa entrevista de 45 minutos. Hablaba de pedir disculpas. Dice, ¿pero por qué iba a pedirle disculpas? ¿Por qué? Sus tripas sonaron durante 45 minutos. Mi alumno me decía, así un poco abrumado, ¿no? Es a ella y no a mí a quien tienen que sonarle las tripas. ¿Por qué a mí? Tendría que disculparme, ¿no? Porque no se espera de mis tripas que participan en la entrevista. Yo le devolví que eso era un buen indicador de su implicación en el sufrimiento de la paciente. Vea cómo su cuerpo, y siempre será así, está también en la relación. ¿Y cómo no va a estarlo? El último ejemplo que quiero poner antes de terminar es el de del mismo estilo. Fue una MIR 3 que vino de un hospital de Madrid, MIR 3 de psiquiatría, que vino de un hospital de Madrid, le tocó a una paciente difícil. Una paciente ya de un poco mayor edad que ella, que vino enviada por un equipo de salud mental, a donde la paciente había llegado enviada desde un centro de digestivo, con el diagnóstico de una infrecuente patología, una gastroenteritis eosinofílica, de la cual se nos decía, y lo mirábamos en internet, se nos decía que había 100 y pico casos descritos en la literatura. Bueno, fuera cual fuera la enfermedad, con la que llevaba años, ¿verdad?, ella tenía picos de actividad sintomática en la que dice que se le cierra el estómago, le falta aire, siente ahogo, no poder respirar, siente cansancio, horas, un par de días, o estreñimiento o diarrea, hinchazón abdominal, dolor corporal difuso, como una postración. Eso configuran puntos críticos
de naturaleza más subjetiva al respecto de la enfermedad que padece. Bueno, la enferma fue mostrando la interioridad que buscábamos, que era otra, y fueron apareciendo cuestiones de personalidad que asustaban un poco. La relación de pareja era mala. Es una mujer con un nivel socioprofesional suficiente, capaz. Su pareja, que es equiparable, había empezado a hacer una patología de la marcha. Y viniendo la pareja mal, y estando a lo menos en la cabeza de ella la idea de una separación, según cuenta, cuando interfirió esa dificultad de él con una patología de la marcha, no sabemos cuál es, ella dio marcha atrás y como que se paró a ayudarle y se paró a hacer posible algunas relaciones de él con el trabajo, etcétera, pero eso se constituyó, ¿no?, en una especie de ataque a su vivencialidad, que de vez en cuando en la entrevista, cuando se hablaba de esto, decía: ¿por qué me hace esto? Y lo está diciendo con rabia. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace esto? Porque me hace una patología como esta, que a mí me está atando a él y no permite lo que yo tenía proyectado, que era la separación. Empezaron a aparecer núcleos paranoides de otra naturaleza y la paciente empezó a hacerse, a mi alumna, antipática, difícil. La supervisábamos y aparecían cosas como que mi alumna me decía: ¿y esto que estamos haciendo le estará sirviendo para algo? Y luego, ¿le serviré yo a ella para algo? Y luego, ¿serviré yo para algo? Calma, calma. Pero es que le está tocando mucho, no sabemos por qué. No da tiempo, ni tenemos métodos para ver por qué algunos pacientes desestructuran y les tocan a los terapeutas. El caso es que esta mujer terminó convirtiéndose en un agente fobígeno y cuando se acercaba el día de la entrevista, un día a la semana, los martes, pues entonces mi alumna estaba todo el día inquieta, a ver si no viene, a ver si ocurre algo que me evite la entrevista de hoy, tan rechazante como eso. Y entonces un día, sentada con el colectivo de alumnos de la unidad, comentando cómo se está sintiendo con esta paciente, hizo un relato que anotamos enseguida. Está diciendo que desea que no venga y que se sentía, ella, mi alumna, dice: me he sentido hoy todo el día como con la tripa hinchada, se toca el vientre, dice, es como una opresión de poder respirar peor, me parece que respiro peor. Y los demás la oyen y dice: sí, como una especie de cansancio también. Y mi alumna empezó a decir uno a uno los síntomas de la paciente que estaba viendo y que no quería ver nunca más en la vida. Y los demás la estaban mirando, estupefactos. Y alguno le dijo: Lolilla, pero si estás contando los síntomas de tu paciente. Y ella se quedó así. Entonces entendió que eso era así y se puso a pensarlo. Dentro de los síntomas y sueños compartidos encontramos una diversidad de acontecimientos en la clínica, en los sueños, que pueden verse cuando nos relacionamos con los pacientes todo este tiempo, todo este enorme tiempo al que yo me estoy refiriendo, pero que seguramente no tendrá lugar en lo que estoy proponiendo, que es que media hora de su trabajo con los pacientes en primaria los dediquen a hacer este tipo de preguntas sin más. Y eso quede anotado, y eso quede sujeto al conocimiento del paciente, y esto no será malo, que el conocimiento del paciente por parte del médico sea más penetrante, más profundo, nos llenará mejor de herramientas con las cuales en algún momento, no sabemos cuándo ni cómo, podremos intervenir y ayudarle mejor. ¿Vale? Gracias. Vamos a dedicar 5 minutos a 2 preguntas, que es lo que me ha dado permiso José María. Sí, hay 2 preguntas, sobre esto. 5 minutos para pasar a o intervenciones. Profesor, yo tengo que darle otra vez las gracias, siempre lo hago cuando tengo la oportunidad de escucharlo. Lamentablemente desde la perspectiva, lamentablemente,
que ponerle comillas, ¿no?, desde la perspectiva de un profesional ya con muchos años de recorrido y con una enorme vocación por la psicosomática que he mantenido durante la mayoría de mi actividad profesional y que sigo dedicando en la actualidad, con la profunda satisfacción de que ahora puedo, ya en esta edad provecta, puedo organizarme la consulta como yo quiero hacerlo y dedicar pues ese tiempo que usted indica que hay que hacer, disfrutar muchísimo de poder, cree uno que es, ¿no?, poder ayudar. Yo estoy aquí para ayudar, le digo yo al enfermo al empezar, ¿no?, para que él sepa cuál es mi disposición. Yo he tenido la enorme suerte de, llevo muchos años, auxiliándome de un psicólogo clínico, un buen psicólogo clínico, con sentido, bien formado desde el punto de vista para los pacientes y que me ayuda dándome, sobre todo fundamentalmente, dándome una orientación diagnóstica de acuerdo con el TSM y me da también, me define también bien los rasgos de personalidad, vulnerabilidad, alexithymia, etc. Eso me ayuda mucho en el trabajo. Porque claro, uno de los grandes problemas que la psicosomática tiene, y esto lo digo sobre todo para los jóvenes, es que como esto es tan atractivo, pues uno puede llegar a pensar que todo es psicosomático. Y el problema es que el gran enemigo de la psicosomática es cuando la gente dice, el médico le dijo que era psicosomático y a los 3 meses se puso amarillo y tenía un cáncer de páncreas. Esto es muy típico que ocurra y hay que saber, hay que tener los suficientes conocimientos y procedimientos médicos correctos para ver lo que hay de biológico en el paciente, que casi siempre está presente. O sea que la psicosomática no es diagnosticar usted no tiene ninguna patología orgánica, casi siempre el paciente que consulta tiene patología orgánica, pero además tiene todo eso que usted, como si fuera un pintor impresionista, pues ha dado algunos brochazos que, bueno, según el que mira el cuadro, pues es más capaz o menos capaz de interpretar. Yo creo que el mensaje que yo quería someter a su consideración, sobre todo para el joven, es que este camino, digamos, de esta manera de ver, esta visión psicosomática de la medicina, que tan extraordinariamente positiva es para su paciente, es siempre un deseo incompleto. Es decir, no se puede nunca llegar a todo lo que uno quisiera hacer, pero que por poco que se haga, este sería el mensaje al final, por poco que se haga, ya es muy satisfactorio para el paciente. Ya se establece ahí una relación profunda que realmente es terapéutica 100%, mucho más terapéutica que casi todo lo que hagamos luego. Si además tenemos una idea clara de los trastornos orgánicos y lo orientamos adecuadamente y somos capaces de dar algunas orientaciones, de alguna, como usted llama, una psicoterapia informal, más o menos, eso le va a ayudar mucho y es extraordinariamente útil para el paciente, además de ser profundamente satisfactorio para el narcisismo del médico que siempre está presente. Así lo veo yo. Muchas gracias. Gracias. Yo me estaba haciendo recordar, ¿no?, que muy pronto en la especialidad oí a un psicoanalista. Qué bueno es que a los pacientes difíciles los coja un profesional que está empezando, joven, que no tenga ninguna experiencia. Y estaba hablando de los psicóticos crónicos de manicomio, ¿verdad? Dice, al 1001 que viene por aquí mirando a ver dónde están a ese. Porque el interés, el deseo que va a poner en lo que él puede entender como la curación, ¿verdad?, al respecto de esa persona, eso no lo va a encontrar ese paciente en ninguna parte. Yo creo, estaba pensando, según te oía, que también en psicosomática podría decirse algo parecido, que quien empieza con torpezas, etcétera, evocando una transferencia que es una locura, pero con el deseo por delante al respecto de la ayuda, eso no estaría mal. Yo como paciente psicosomático preferiría encontrar esa escucha que no otra muy técnica de un buen profesional que lo sabe todo lo que hay que saber y en donde en tanto que de mí se pone algo allí, no voy a recibir nada, no voy a ser escuchado. Sí, lo entiendo así. Vamos a pasar a la actuada la hora y en el cóctel que después seguiremos el programa. En el cóctel voy a estar yo trabajando, pues para nada.
Gracias.